Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hablar de A Sangre Fría del tremendo Truman Capote. Pero antes de empezar con la reseña, quería recomendarles algunos traductores. En esta edición, que es del año 2010, que es cuando compré el libro, y también cuando lo leí, el traductor es Fernando Rodríguez. Es una traducción muy bien hecha. Pero si quieren una más actualizada, actualmente la ha sacado Anagrama a manos de Jesús Zulaika. Creo que así se pronuncia el apellido de este traductor. La cual también ha sido muy elogiada. Es una muy buena traducción. Así que les dejo esas dos opciones por si quieren leer la novela. Sobre esta edición, el único pero que yo le encuentro es el tamaño de la fuente. El tamaño de la letra es muy pequeña. En ese caso, puede que la edición de Anagrama tenga un tamaño más adecuado. Sí, generalmente Anagrama tiene un tamaño de fuente un poco más grande. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal. Bien, en esta reseña no voy a contar ningún spoiler, así que pueden verla totalmente tranquilos, aunque la historia es bastante conocida por estar basada en hechos reales. Tradicionalmente se conoce a Sangre Fría como una novela policial en donde se comete un asesinato de alto calibre, un asesinato bastante horrible, en el pueblo, en la ciudad de Holcomb, una ciudad de Kansas. Entonces, para muchos esta premisa no les dice nada especial. Y cuando leen el libro quedan totalmente asombrados. La pregunta es ¿por qué? Y de eso se trata este video. Les voy a contar por qué esta historia que parece una simple historia policial no lo es. Esta novela lanzó definitivamente a la fama al escritor y periodista estadounidense Truman Capote. Se publicó primero por entregas en 1965 y finalmente como libro en el año 1966. Y ya desde ese momento se ganó el título de libro clásico. Para muchos es la primera novela de no ficción, aunque existían algunos precedentes de otros escritores que ya habían experimentado en el género. Pero el que lo hizo masivo y ampliamente conocido fue Capote, por su extraordinaria ejecución. Porque esto no se trata de una novela de un asesinato. Eso es un solo pretexto de Capote. Aquí lo que hay es un tremendo proyecto narrativo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Truman Capote? Vamos a ver. Por un lado, utilizó la literatura. Por otro lado, utilizó el periodismo. Dos técnicas diferentes, pero relacionadas. ¿Y qué es lo que hizo? Que a Sangre Fría la colocó en el medio, entre estas dos técnicas. Es decir, es un híbrido. Es decir, es una novela de no ficción. No sé si se entiende. Es una novela de hechos reales. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que al leerla claramente te das cuenta, por su estructura literaria, por sus técnicas literarias, que se trata de una novela, pero que lo que se cuenta está estrictamente ceñido a la realidad, como en el periodismo. Nada de lo que se dice aquí es ficción, nada es imaginación, sino que es realidad, lo cual es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿qué recursos literarios utiliza Capote? Por ejemplo, él usa un narrador especial. Usa un narrador omnisciente. La narración es vital en esta historia. Es un narrador desapegado, un narrador neutral, frío, totalmente ajeno a los hechos. Mientras que por el lado del periodismo hace un estupendo trabajo de campo. Capote va al lugar de los hechos y reúne lo importante, los datos. ¿Para qué?
para poder hacer una reconstrucción de lo sucedido. Eso es vital. Bien, ¿qué es lo sorprendente? Es que, por ejemplo, Capote presenta diálogos en la novela, diálogos entre los asesinos, cuando estos se encuentran totalmente solos, sin la presencia de Capote. Capote no los conocía cuando ellos todavía no delinquían. También hace descripciones de las actitudes y formas de vida de las víctimas, cuando él tampoco las conocía. Entonces, ¿cómo se puede decir que esos diálogos no son ficción, sino que realidad? Esto se logra con el trabajo investigativo, con ese trabajo en profundidad que hace el autor, pero no es cualquier trabajo, es un involucramiento total por parte de él con la historia. Capote logra realmente entrar en la mente de los asesinos, en la de las víctimas y la de los ciudadanos, por lo que no solamente cuenta lo que pasó, sino que nos abre la puerta a nosotros como lectores a sus mentes. Profundiza en ellos de una manera sensacional, como si él mismo hubiese inventado esos personajes, como si fueran producto de su imaginación, pero con la salvedad de que no lo son reales, existieron, y eso se logra simplemente siendo un genio narrativo. A Capote siempre le rondaba esta idea de la novela de no ficción en su cabeza, porque pensaba que el relato no imaginario podía ser tan impresionante como la ficción propiamente tal. Pero, ¿cuál era el problema del relato periodístico? El problema era que no profundizaba en los protagonistas de la noticia, solo se limitaba a contar hechos. Carecía de verticalidad hasta que en 1959 abre el The New York Times y se encuentra con una noticia sobre un asesinato ocurrido en Kansas y decide trasladarse a la zona para realizar un trabajo exhaustivo de investigación. Es decir, se entregó por completo a entender la historia desde sus bases. Como ejemplo de esto, mi lectura actual es este librito que está aquí, sobre las clases de literatura inglesa que daba Jorge Luis Borges en la Universidad de Buenos Aires, justamente en el año 1966, año en que se publica A Sangre Fría. Y en una de sus clases, Borges habla de la adoración que sentía el poeta inglés Coleridge por Shakespeare. Para Coleridge, Shakespeare era un dios, ya que era capaz de crear personajes increíbles porque tenía la capacidad de asumir todas las formas, ya que no utilizaba la observación, sino que los sacaba de dentro de sí mismo. Es decir, Shakespeare era un genio cuando imaginaba personajes. Entonces, ¿qué es lo que hace Borges para plasmar bien esta idea a sus alumnos? Les da un ejemplo contrario, el de un escritor que logra una novela, pero no a partir de su imaginación, sino que a través de la observación. Y Borges pone como ejemplo contrastante a Truman Capote y su novela A Sangre Fría. Pero Borges resalta un hecho fundamental. Capote, para lograr tamaña empresa, debió involucrarse completamente con la historia que reporteaba, al punto de hacerse amigo de los asesinos, para poder conocerlos a fondo, para entender cómo piensan y cómo sienten, y así poder transmitirlo en la novela. Es la única forma de que los diálogos y las escenas que Capote no presencia puedan ceñirse a la realidad, ya que no solo le cuentan cosas, hechos, sino que también entiende la mentalidad de estas personas que son absolutamente reales, la realidad hecha novela. Y así como se involucra en la historia, usaba esa misma pasión y rigurosidad para la utilización de recursos literarios y la construcción de párrafos para crear una obra de arte a partir de una historia real. La puntuación
el empleo de diálogos y el plan general de la novela fueron elementos fundamentales para el autor, porque el objetivo del libro no es darnos a conocer los hechos, no es informarnos, sino que es narrar. La historia está al servicio de la técnica. Junto con el narrador omnisciente totalmente neutral, Capote utiliza también la caracterización detallada de los personajes y lo hace de una manera totalmente minuciosa. Presenta a los personajes a través de 3 perspectivas, sobre todo a los asesinos. Nos cuenta, por una parte, lo que dicen ellos de sí mismos, nos cuenta cómo los ven los demás y tercero, nos cuenta cómo actúan. Son 3 dimensiones que ayudan a ver a los personajes de una manera totalmente profunda. Además de sumar el ambiente en que se desenvuelven. Todo eso es una especie de pack complejo de realidad. Capote también va contando la historia a fragmentos intercalados, dándonos diferentes perspectivas de la historia. A veces se centra en los asesinos, a veces en la vida diaria de las futuras víctimas, o nos muestra la perspectiva de algún habitante de la ciudad, dándonos diferentes planos de la historia. Quizá lo más llamativo es cuando hace uso de un recurso muy interesante, el de la construcción elíptica. Esta construcción elíptica es más conocida como elipsis. La idea de la elipsis es que su significado es básicamente omisión, omitir algo dentro de la cronología de la historia, pero no la saca completamente de la historia, sino que la saca de su lugar lógico dentro de la cronología y la traslada a un lugar inesperado para el lector. Entonces, en la historia hay un momento clave, muy importante. ¿Y qué es lo que hace Capote? El lector sabe cuándo va a llegar ese momento. Por cronología, debería ese momento estar aquí. Y Capote lo omite, lo borra. Y une estas dos partes, que es algo que el lector está esperando que suceda y que sabe que va a pasar aquí. Pero no sucede, sino que lo saca y lo pone en otro lugar. Lo pone aquí. Entonces, cuando el lector espera llegar a esa escena tan importante de la novela, no aparece y lo retrasa. Esto crea una mayor expectación en el lector, porque ha pasado esta escena a ser parte posterior, a estar más atrás en la novela. Porque lo que espera que ocurriera con normalidad en la línea cronológica del relato, no sucede así. Hay un vacío. Y cuando finalmente se encuentra con la escena que había esperado, le da una sensación de mayor horror, de mayor impacto, que se lo hubiese leído donde correspondía. En fin, esto es una manera artística de contar un hecho totalmente horroroso y común como un asesinato. Otro elemento importante utilizado por Capote son las técnicas cinematográficas. Por ejemplo, el inicio de la novela está hecho de tal modo que sitúa al lector espacialmente a través de la descripción en este pueblito de Holcomb. Es una ciudad donde se desarrollan los hechos. Y lo hace como si se tratara de planos en movimientos. Es simplemente genial, como los movimientos de acercamiento y alejamiento de las cámaras en el cine. Es un efecto bellísimo para adentrarnos en la novela. Veamos el inicio de este libro. Bien, vamos a ver, pongan atención. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trilleras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. Si se fijan, esta primera frase, está indicando lejanía y ahora lentamente se empieza a acercar.
A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. ¿Se fijan? Empieza a acercarse un poquito más al pueblo. Y ahora sigue. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. Si se fijan, se acercó mucho más. La toma de cámara se acercó mucho más. Hemos llegado a los ciudadanos. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos silos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Si se fijan, se sigue acercando. Ya vemos los rebaños, vemos los caballos. Estamos más cerca del pueblo. Y así, si leemos el párrafo entero de la primera página, nos vamos dando cuenta cómo Capote nos va acercando y alejando del pueblo. Nos va dando ese ir y venir de la cámara a través del uso de frases cortas y frases largas. Las va intercalando. Es bellísimo. Para Capote, esta investigación partió como un proyecto para escribir un simple relato sobre un asesinato y se trasladó junto con su amiga Harper Lee. Ustedes estoy seguro que saben quién es ella, y se quedaron a vivir en Kansas. Dice Borges que Capote quería saber la verdad de las personas, por lo cual mantenía conversaciones informales con ellos, para hacer sus preguntas sin tomar notas, sin grabar nada. Es decir, Capote se presentaba frente a las personas, conversaba con ellas, pero no les hacía creer que él estaba entrevistándolas. La no presencia de una grabadora, la no presencia de un bloc de notas, les daba la libertad a ellos para decir la verdad. Porque si los entrevistados veían un micrófono, simplemente se abrazarían a un discurso artificial. Y Capote quería la verdad, sin guiones preestablecidos. Por lo mismo, él solo escribía sus notas después, cuando se encontraba solo. Y en medio de su investigación, la policía dio con los asesinos y esto cambió totalmente el proyecto original. Pasó de ser solo un relato a convertirse en una novela y Capote tuvo acceso a los criminales y a su mente. Y a través de entrevistas, conversaciones e informes psiquiátricos, es decir, desde muchas perspectivas, logró involucrarse totalmente con ellos, incluso a un nivel emocional. Bueno, espero haberlos entusiasmado a leer esta novela, a apreciarla por su construcción narrativa y por la brillante técnica utilizada por Capote. Está tan bien escrita que los personajes se te quedan adentro. No es un simple informe policial, es una novela en donde tú puedes sentir y vibrar con cada uno de los actos de cada personaje. Bueno, como siempre, muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, compartir, dar like si les gustó y nos encontraremos en otra ocasión, quizá la otra semana. Saludos a todos.